A mi derecha, Laia Ortiz, de Iniciativa per Catalunya Verds. No me hace caso. Ahora. Sí. Bien, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Primavera Andaluza, que han hecho de anfitriones en este encuentro de espacio plural, y también a la UGT, que nos ha acogido esta tarde en el local. Y bueno, y a todos vosotros que estáis aquí esta tarde pues para hablar de política y hablar de alternativas. Yo también, esto de hablar al final, muchas de las cosas se han dicho, intentaré no repetirme en exceso, pero sí que quería empezar pues reivindicando el día que es hoy, que es 23 de febrero. Efectivamente, hace 32 años de ese intento de golpe de Estado. Hace 32 años, y hasta ahora muchos decían que fue el rey quien salvó la democracia. Seguramente hoy ya gran parte de la ciudadanía no lo diría, pero hoy, 32 años más tarde, lo que estamos viendo es que la corona está muy tocada. Es decir, hoy no podemos presentar a la corona como salvaguarda precisamente de la democracia. Pero hoy, 32 años más tarde, ante ese golpe de mercado que también hablaba Juan, ¿no? este golpe de Estado financiero, hoy quien está salvando la democracia, y por lo que veo también en las redes, es que las mareas pues están siendo multitudinarias, y quien está salvaguardando precisamente los derechos democráticos y los derechos sociales pues es la movilización ciudadana que hoy está en muchas de las ciudades del Estado. Decir que el 23 de febrero también es una fecha señalada. Hoy Iniciativa per Catalunya Verds hace 26 años, también es el aniversario de nuestra formación política. Es decir, suceden muchas cosas. Pero a ver, se han comentado muchas cuestiones. Esta semana hemos tenido el debate sobre el Estado de la Nación. Podemos constatar que estamos efectivamente ante una crisis generalizada, ¿no? De un desmoronamiento del sistema, esa crisis económica, social, ecológica, democrática, en definitiva una crisis ética que hace temblar, ¿no? Todas las instituciones del Estado, una crisis territorial también, y por lo tanto que cuestiona en sí mismo el propio pacto constitucional. Pero aunque podemos hablar de desmoronamiento del propio sistema y de lo que venimos haciendo o lo que se viene haciendo durante este tiempo no está funcionando, aunque está ese desmoronamiento, lo que tampoco podemos decir es que lo hemos vencido. Es decir, yo creo que también tenemos que alertar desde la izquierda de un riesgo también de involución. Es decir, no está escrito en ninguna parte que lo que pueda venir sea mejor, ¿no? Yo creo que cuando se hablaba aquí de populismo, de también pulsiones antidemocráticas ante una situación de crisis generalizada, creo que también hay que poner esa alerta encima de la mesa, ¿no? Precisamente por responsabilidad y cuál es el papel de la izquierda ante este escenario. Yo creo que el capitalismo financiero, el neoliberalismo, ha destrozado muchísimos ámbitos de actuación, ¿no? Ha roto el pacto social, ha roto la capacidad también de la fuerza de trabajo para negociar sus condiciones laborales y sociales, pero también ha fragmentado los espacios de actuación política y de actuación social, los espacios tradicionales. Y por eso también nos exige reinventarnos, es decir, qué armas o qué instrumentos tenemos ahora cuando el trabajo en sí mismo, ¿no? Y ahora que estamos en la sede de un sindicato, no tiene capacidad suficiente para negociar, porque ahora el enriquecimiento ya no viene solo de la fuerza de trabajo, sino viene de la especulación, cuando ese capitalismo financiero está cuestionando todo el modelo productivo, es decir, cómo nos reinventamos y cómo somos hoy útiles a la sociedad para defender los derechos de ciudadanía. Yo creo que Espacio Plural desde Iniciativa creemos que es un espacio estratégico para esa construcción de una izquierda transformadora, renovadora y útil en el siglo XXI. Yo creo que podríamos señalar 4 grandes responsabilidades, ¿no? Ante una situación pues, de crisis generalizada. En primer lugar, una explicación alternativa de la realidad. Es verdad que hay mucha movilización, es verdad que los que estamos, ¿no? en 1000 frentes defendiendo la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, pues sí que estamos muy concienciados de dónde nos vienen los problemas, pero sí que tenemos que señalar que todavía una mayoría de la ciudadanía no sabe por qué vive la situación en la que vive.
Es decir, hay mucha gente en una situación de paro, de pobreza, de indefensión absoluta, y hay que hacer una explicación alternativa de la realidad. Porque el discurso de la austeridad, de que hemos gastado por encima de las posibilidades, de que tenemos una sanidad que no nos la podemos permitir, esto todavía cala en muchísima gente. Y por tanto, la explicación alternativa de la realidad es fundamental. Es decir, no es verdad que sean inevitables estas políticas, hay alternativas a estas políticas. No es verdad que tengamos una sanidad que no nos la podamos permitir, tenemos una sanidad de las más baratas de la Unión Europea. No es verdad que el problema sea el exceso de gasto público, el problema ha sido el exceso del sector financiero y el fomento del endeudamiento para que algunos se enriquezcan a costa de todo esto. Es decir, esto es una tarea fundamental desde la izquierda, la explicación alternativa. Una segunda cuestión, que lo comentaban muchos, era el formar parte de los conflictos. Hoy la izquierda no puede describir la realidad solo o pretender ser altavoz de lo que sucede. Debemos estar ahí, porque para que la gente entienda lo que le pasa, también nosotros tenemos que estar a su lado, ¿no? Y lo decía también Mireia muy claramente. Porque las cifras aquí en Andalucía, pero en general, ¿no? Las cifras de paros, de desahucios, de gente que ya no cobra ninguna prestación, son realmente un auténtico drama, pero también son un polvorín social. Y por lo tanto, si queremos, ante esa alarma de que podemos ir hacia otra parte, ¿no?, tenemos que estar en los conflictos. Y hoy no solo es militar o ser militantes de un partido político, sino formar parte también de esos movimientos sociales al lado. No apropiarnos de nada, porque los movimientos sociales son imprescindibles y deben continuar siendo lo que son, pero debemos estar allí. Debemos formar parte pues, de la gente que está parando los desahucios. Debemos estar ahí y siendo también protagonistas y activistas de esos movimientos. Por otro lado, nos toca también construir propuestas, y no como organizaciones endogámicas, pero sí articularlas pues, con las organizaciones que están trabajando también sectorialmente, pero también con los nuevos espacios que se están creando, que habla de nuevas propuestas y de nuevas alternativas, ¿no? Mireia hablaba de hacer la auditoría de la deuda o exigir esa ilegitimidad o una quita directamente del pago de la deuda. Estas son cuestiones que también en Cataluña, por ejemplo, hemos venido planteando, y lo han planteado desde la auditoría de la deuda ciudadana, ¿no?, desde un movimiento que se ha creado a raíz de esto. O desde las plataformas por un nuevo modelo energético, que también cuestionan el sistema actual. Pues ¿cómo elaboramos esas propuestas? Pues desde el rigor, ¿no?, huyendo de los populismos, pero trabajándolas y abriendo también nuestras organizaciones para innovar. Y yo creo que es verdad que estas alternativas o esta construcción de propuestas en una izquierda del siglo XXI se tiene que hacer desde la izquierda, desde el conflicto social, pero incorporando el feminismo y el ecologismo como intrínsecamente a una salida en la crisis actual. Una cosa sin la otra hoy no tiene sentido, ¿no? Y por tanto debemos en nuestras propuestas integrar estos tres frentes. Y en cuarto lugar, después de explicar la realidad, de formar parte de los conflictos, de construir propuestas, pues ¿cómo construimos una alternativa política? Y tenemos un cierto riesgo de fragmentación. Es decir, están surgiendo también los movimientos sociales, ¿no? Hay muchas mareas, se fragmenta también la sociedad, también porque ha sido un modelo y este modelo económico también ha fomentado el aislamiento de muchos movimientos, ha destruido los espacios comunitarios, que es lo que hace también la izquierda en esta situación. Pues articular la alternativa política requiere cuestionar y revisar aquellas cosas que no acaban de funcionar también de las organizaciones tradicionales y de los partidos. Es estar dispuestos a cambiar, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cuestiones que debemos incorporar. Pero también lo que requiere es una alta dosis de responsabilidad, de generosidad y de solidaridad. Yo creo que hoy la ciudadanía sí que requiere esta suma de sinergias, sí que la requiere. Es decir, no podemos hacer frente a un enemigo que es muy grande todavía, que no está derrotado, desde esa fragmentación también política. Yo creo que sí que requiere esa suma, no una suma tradicional solo de siglas, sino real, desde lo que también pide la propia ciudadanía y los propios
movimientos. Y eso sí, requiere solidaridad, generosidad y honestidad, pero también valentía. Es decir, hoy la izquierda no se plantea estar en las instituciones solo para sustituir lo que hay o los que mandan, ¿no? Alguien dice que no queremos sustituir el Consejo de Administración del sistema, si lo que queremos es cambiar el sistema, ¿no? Y yo creo que ante la situación en la que estamos, la izquierda lo que tiene que pedir es un nuevo proceso constituyente, efectivamente, sabiendo que esto no es de un día para otro, ¿vale? Y que es un trabajo de fondo y es una carrera de fondo. Pero ante una crisis generalizada de todo, el pacto se ha roto. Por eso la ciudadanía no está creyendo ni en la propia democracia en sí y menos en la representación de las propias organizaciones, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos que ponernos a disposición de esa moción de censura que hoy le han hecho en la calle también al Gobierno y ponernos también a nivel político y a nivel institucional a su servicio. Hoy Jordi decía en la mañana qué es lo que tiene que hacer la izquierda. Primero tenemos que trabajar para derrotar a la derecha y al Gobierno en la calle. Hoy, ante una mayoría absoluta en Valencia, ante una mayoría absoluta en el Estado, tenemos que trabajar mucho en la calle, para desbordarlos en la calle. Es la única manera de construir luego una mayoría política que los derrote también institucionalmente. Y para eso tenemos que fortalecernos. Finalmente, no quiero terminar sin hablar de Cataluña y este panorama que tenemos ahí, ya que venimos a hablar también del espacio plural. Podría hablar de muchas cosas, también de corrupción. Cada vez hay más imputados en el Parlamento catalán. También tenemos espías entre sí, ahora los partidos se espían entre sí, se espían dentro de ellos, algunos no salimos en esos dosieres. A veces pensamos es que para algunos somos irrelevantes y por eso no nos espían, pero no es verdad. Somos seguramente demasiado transparentes y no necesitamos pues esos micrófonos. Pero sí que en un encuentro del espacio plural, sí que desde Cataluña quería hablaros del federalismo, ¿no? Y al final, y muy brevemente, pero en dos palabras. Para nosotros federalismo siempre ha sido pacto, ha sido democracia. Y hoy, en el siglo XXI, tras esta crisis también territorial y esa ruptura del pacto constitucional, también os vengo a pedir o a compartir con vosotros nuestra visión actual ahora de la construcción de un modelo federal. Y para nosotros hoy, si no es desde el reconocimiento de cada uno de los pueblos de España a decidir su propio futuro y cuál es la relación que quiere tener, es imposible la construcción de ese pacto federal o de la ruptura del status quo. Hoy el involucionismo, el quedarnos como estamos, no es válido en Cataluña, no lo es para la mayor parte de Cataluña, pero tampoco lo es seguramente para mucha parte de los pueblos de España. Ahora que en Andalucía, sí, estamos pronto del 28 de febrero, que consiguió también ese estatuto con muchísimas movilizaciones, pues entendemos que hoy la construcción de una visión plural de reconocimiento de esa diversidad pasa por el cuestionamiento de la legitimidad del status quo actual. Y cuestionar la legitimidad pasa por el derecho a decidir de los pueblos. Lo dejo aquí y así ya podemos en brevedad.